¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Se filtra la declaración de Yanine Áñez sobre el periodo transitorio y también 72 horas antes de que asuma la presidencia. Involucra a Marco Pomari, Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa. Esta es la versión de Yanine Áñez: un viaje, llamadas, reuniones, hasta un disfraz. Yanine Áñez relata las 72 horas antes de asumir la presidencia. Ante la fiscalía, la expresidenta Yanine Áñez rompió el silencio sobre los hechos de 2019 y brindó su versión sobre cómo en 72 horas pasó de estar en las calles de Trinidad denunciando el fraude a ser la mandataria del país, después de un periodo en que se contactó con políticos conocidos, sintió en peligro su integridad y tuvo que disfrazarse para mantenerse a salvo. En su relato, Yanine Áñez se refirió a los hechos transcurridos entre el 10 de noviembre de 2019 hasta el 12 de noviembre, cuando asumió la presidencia del Estado. Dijo que el domingo 10 de noviembre estaba en Trinidad y que entonces su nombre recién surgió como alternativa para asumir el cargo. Aclaró que hasta ese momento estaba en la capital veniana, lamentando lo que ocurría en el país, como una veedora más que gritaba en las calles que hubo fraude electoral. Yanine Áñez señaló que esa jornada, mientras ella estaba en Trinidad, se conocieron las renuncias de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda. Pero además se reunían los mediadores de la Iglesia Católica y la comunidad internacional, quienes habían convocado a los actores políticos para buscar la paz del país y una sucesión presidencial. Yanine Áñez reveló que entre las 6 y las 7 recibió la llamada de Ricardo Paz, quien era el jefe de campaña de Comunidad Ciudadana. Indicó que estaba en altavoz, que los que estaban en la reunión le explicaron que se procuraba una transición constitucional y que, como había las renuncias y ella era la segunda vicepresidenta del Senado, le preguntaron si estaba dispuesta a asumir la presidencia para la transición y las nuevas elecciones. Respondí que estaría dispuesta si podría contribuir a la pacificación del país, dijo Yanine Áñez. Sin embargo, enfatizó que nunca se ofreció, aunque lo aceptó si podía contribuir a la pacificación. Yo obviamente, si no habría ninguna oposición, recalco que nunca me ofrecí ni que iba a ser una impostura de mi parte, que tampoco lo esperaba, pero sí podía contribuir con la pacificación. Yo acepté, señala el acta de declaración. Entonces, Yanine Áñez encaró la dificultad de trasladarse desde Trinidad hacia La Paz. Encontró un vuelo comercial de la línea Amazonas que salía el 11 de noviembre en la mañana vía Santa Cruz. Así, negó que haya sido llevada en un vuelo militar. Recordemos esos momentos con estas imágenes y luego continuamos. Departamento del Beni habla la senadora Yanine Áñez que constitucionalmente sería quien asuma el mando del país. Simplemente es para dar una certidumbre al país. Si yo tengo el acompañamiento para que no pase este vandalismo, para que no haya más muertes, mujeres violadas. Creo que los bolivianos no merecemos esto. Y es urgente que le demos una certidumbre a la gente. Por lo tanto, si hay el acompañamiento de las organizaciones civiles, yo voy a asumir, pero si se decide otra vía, otro camino, también lo voy a aceptar. Solamente lo que quiero yo es aportar, es darle una solución a esta crisis tan horrible que estamos viviendo. Solamente eso. ¿Preparada está para asumir este reto? Que quede bien claro de que esto es simplemente una transición, es solamente para llamar a elecciones
y que sean transparentes como el pueblo boliviano lo quiere, que lo necesita. No queremos fraudes electorales, no queremos incertidumbre y solamente lo absolutamente necesario para llamar a elecciones y que el pueblo boliviano elige quiénes van a ser sus gobernantes. El gobernador del Beni no será fácil de aquí en adelante ya. Nada ha sido fácil. Nosotros particularmente yo llevo 10 años haciendo oposición porque no podemos decir de que estábamos en una democracia plena. No se puede hablar de democracia cuando hay perseguidos políticos, cuando hay exiliados políticos, cuando la institucionalidad democrática es inexistente en el país, cuando no se respeta la Constitución. El mandato de don Evo Morales era por 2 años de acuerdo a Constitución. Sin embargo, él está peleando y tiene en esta situación al país por querer quedarse por un 4 año en el gobierno. Y no es lo que los bolivianos queremos. Para eso es la democracia, para eso es la alternancia. Toda esta convulsión es solamente con ese objetivo mezquino, totalmente mezquino de don Evo Morales, de quedarse en el poder, y no nos parece justo. No nos parece justo que los bolivianos estemos pasando por esta situación tan dramática, solamente porque una persona y su partido político quieren perpetuarse en el poder. Senadora, ¿llamará nuevas elecciones? ¿Convocar a Congreso? Si es que las cosas se dan, si es que tengo el acompañamiento, insisto. Pero si se busca otra vía, pues yo lo que quiero es lo mejor para el país. No estoy aquí por un capricho, me tocó, soy la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores y ante esta renuncia del oficialismo, pues me ha tocado, así lo asumo, me ha tocado. Si tengo las condiciones, lo asumiré y lo haré por el país y lo haré por todos los bolivianos. Pero si se decide otro camino que decidan los movimientos que llevaron adelante, todo esto también lo voy a respetar. Hay una renuncia, pero sin embargo falta que la Asamblea firme Sí, esta es correcto. Lo que tenemos que hacer es esperar que las renuncias lleguen, ponerlas en consideración y a partir de eso pues se verá la sucesión constitucional. Por lo pronto yo lo que voy a hacer, como corresponde, es asumir la presidencia de la Cámara de Senadores. ¿Han sido convocados a sala ustedes ya? No, todavía con esta incertidumbre y a mí que desafortunadamente me costó en mi región, entonces estoy viajando recién para poder llamar y yo espero que los colegas parlamentarios lo hagan por Bolivia. Para todo el país, ¿qué le dice a la población boliviana? Que es un momento histórico, que estamos con mucha incertidumbre los bolivianos, que estoy totalmente conmovida por todo lo que ha pasado en estas últimas 24 horas en el país, que no es justo lo que nos está pasando a los bolivianos. Y si yo tengo el acompañamiento de aquellos que llevaron adelante este movimiento por la libertad y por la democracia, voy a asumir el reto solamente por estar lo necesario para llamar a elecciones transparentes, para que los bolivianos tengan la certidumbre de que su voto va a ser respetado. Pero si no hay las condiciones y no se puede, pues se verá otra vía. Y yo estoy dispuesta a cederlo, no es que lo quiera asumir por la fuerza, es una sucesión constitucional por ahora que tengo que asumir en la Cámara de Senadores, lo voy a asumir, convocaré para evaluar las renuncias y ahí vamos a ver cómo es lo que procede en adelante. Pero si yo no tengo el acompañamiento de las personas que llevaron adelante este movimiento, yo respetaré lo que ellos decidan. ¿Va directo a La Paz, senadora? ¿Se va a Santa Cruz? La democracia en el país. Es importante su persona, su participación en este caso. Es correcto, eso es lo que me llama a estar en esta emergencia e insisto en que lo único que quiero es darle certidumbre a los bolivianos y una vez más voy a repetir que va a ser lo estrictamente necesario para llamar a elecciones y que los bolivianos tengan la certidumbre de que van a ser transparentes. En este momento sí. Muchas gracias. Le agradezco. Esas fueron las imágenes de ese momento. Posteriormente, Yanine Áñez llegó a La Paz al mediodía del lunes 11 de noviembre del 2019, junto al senador Óscar Ortiz, quien se subió al avión en la escala realizada en Santa Cruz. Indicó que al llegar al aeropuerto de El Alto, no había cómo llegar a la ciudad de La Paz por los bloqueos, así que les esperaba un helicóptero de la Fuerza Aérea
al cual se subió junto a Óscar Ortiz. La exmandataria dijo que entonces fueron trasladados hacia el Colegio Militar de La Paz. Sus hijos también fueron llevados al mismo lugar. Tenía planeado asistir a la asamblea, pero previamente se fue a reunir con Luis Fernando Camacho al Hotel Casa Grande, ubicado en la zona sur, lugar donde se había instalado el Cívico Cruceño. Ahí se encontró con unas 8 personas, entre quienes estaban el Cívico Cruceño, Marco Pumari, Jerjes Justiniano, quien posteriormente sería su ministro de la presidencia. Solo me dijeron que era un movimiento ciudadano que no era de ningún partido político. Dijeron que buscaban una sucesión constitucional para pacificar el país. Me dijeron que yo estaba allí porque mi cargo es lo más apegado a la Constitución, que es la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores, relató acerca de esta reunión. Yanine Áñez aseguró que en la reunión manifestó que no buscaba protagonismo y que asumiría la presidencia si tenía apoyo de la población, aunque no se impondría ni se molestaría con lo que suceda. A las 2 de la tarde se fue a la asamblea con vehículos oficiales que eran del Senado. Cuando llegó a la Plaza Murillo llegaron a escoltarla otros vehículos y motocicletas sin conocimiento previo suyo. Al llegar brindó una conferencia de prensa en la que expresó su intención de encontrar una salida constitucional. Recordemos este momento con estas imágenes y luego continuamos. Buenas tardes, muchas gracias. Esto es por Bolivia. Queremos la pacificación del país de manera constitucional. Voy a asumir primeramente la presidencia del Senado. Este fue un movimiento ciudadano y ahora nosotros tenemos la tricolor boliviana, la rojo, amarillo y verde, que es lo que todos estamos esperando. Queremos trabajar, esto será como el pueblo boliviano lo quiere, un tema simplemente de transición. Vamos a llamar a elecciones con personalidades probas, que ellos sean los que lleven un proceso electoral que refleje lo que quiere y el sentimiento de todos los bolivianos. Con la bendición de Dios, estamos acá porque lo que queremos es lo mejor para todos los bolivianos. Quiero que la ciudadanía nos acompañe, quiero que los movimientos que se apropiaron de todas estas manifestaciones sean los protagonistas. Nosotros, los políticos, estuvimos también acompañando, pero estuvimos acompañando porque también somos bolivianos y tenemos una responsabilidad inmensa con el país. Yo soy política, pero más que política soy boliviana y espero nuevamente que con la bendición de Dios, con el ingreso de la Biblia a este escenario que es tan importante y que es imprescindible, vayamos adelante por el bien de todos los bolivianos. ¡Que viva Bolivia! ¡Viva! Muchas gracias. Nosotros vamos a convocar hoy mismo a sesión de senadores para que podamos mañana tratar las renuncias que han sido presentadas. Garantizar a todos los colegas parlamentarios que van a venir a ayudar en este proceso tan difícil, tan dramático, y van a disculpar que a mí se me corte la voz porque... ¡Fuerza, Yanina! ¡Viva Bolivia! ¡Viva con Bolivia! Muy difícil ha sido ver a bolivianos maltratados del bando que sea. No podemos estar maltratándonos. Yo les pido por el amor de Dios que cese la violencia. Solamente queremos democracia, solamente queremos libertad. No queremos que haya más vejámenes en ninguna parte, ningún boliviano. Esta es la unidad. Esta bandera significa la unidad. ¡Bravo! Solamente eso es lo que queremos.
que cese la violencia. Es por sucesión la presidencia y me corresponde llamar a una sesión. Perdón que me quebre, pero ha sido muy duro, muy triste todo lo que hemos pasado estos días y me resulta muy difícil no estar en estas condiciones, pero yo espero de que ahora le demos alguna certidumbre a este país que tanto lo necesita. Solamente queremos democracia, solamente queremos libertad y solamente queremos que podamos transitar y podamos tener nuestras cosas en paz y ojalá que así sea con la bendición de Dios. Han pedido garantías los asambleístas. Absolutamente van a tener esas garantías. Nosotros estamos coordinando con los movimientos cívicos, las fuerzas del orden están prestas también para protegerlo, nuestra policía, el ejército. Esas fueron las imágenes de ese momento. Ahora continuamos. Posteriormente, según sus relatos, se reunió con sus colegas parlamentarios como Susana Campos, Óscar Ortiz, Arturo Murillo, Elba Pinquer, Gonzalo Barrientos, Eliane Capobianco, Gonzalo Barrientos, Rosemary Sandoval y Andrés Gallardo, entre otros. Ese día no avanzamos porque estábamos esperando que los parlamentarios lleguen, porque había mucha convulsión social, había mucho nerviosismo, amenazas de que estaban bajando 10.000 personas desde el alto, que estaban con dinamita. Era una situación de violencia y nerviosismo y mucho más preocupada porque estaba con mis hijos allí, señaló Yanine Áñez. En medio del conflicto, Yanine Áñez dijo que apareció con seguridad debido a que se presumía que iba a ser la presidenta del Estado. No podía salir de la asamblea, por lo cual tuvieron que disfrazarla con una chaqueta y una capucha para no abandonar el lugar de manera disimulada junto con sus hijos. La metieron en un vehículo, luego le cambiaron de movilidad escoltada por efectivos del orden hasta llegar a la Academia de Policías. Reveló que en la Academia de Policías estaban Camacho, Pumari, Ortiz y Murillo. Sin embargo, persistía el avance de los manifestantes que pedían guerra civil. En palabras de Yanine Áñez, entonces con la desesperación se atrevió a llamar al comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán Romero, y le pidió que ayude, puesto que la policía estaba siendo rebasada con los manifestantes. A ello me contestó groseramente: cuando usted sea presidenta, va a poder darme órdenes. Luego lo apagó su celular, contó sobre su conversación con Calimán. Ese mismo lunes, la exmandataria contó que la llevaron a una casa particular de una mujer policía, que la cobijó a ella y a su familia. Dijo que esa mujer policía llegó llorando porque en la calle las fuerzas del orden no tenían municiones mientras la violencia se empoderaba. Manifestó que esa noche de lunes fue durísima porque en Trinidad había amenazas de que iban a quemar su casa y pidió auxilio a la policía, quien mandó patrullas, y también sus vecinos cuidaron su vivienda. Yanine Áñez aseveró que esa noche el comandante de la policía, Yuri Calderón, le pidió ayuda mediante una carta, por lo cual decidió hacer un video para solicitar a las Fuerzas Armadas que colaboren. Recordemos ese momento con las siguientes imágenes y luego continuamos. General Calimán, el comandante de la policía me ha enviado una nota solicitándole a usted que envíe a sus funcionarios a las calles para que lo colaboren. Usted está en la potestad constitucional conforme el artículo 244 y el artículo 6, inciso E y G de su ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Lo convocamos, lo exhortamos, coordinar con la policía. No queremos muertos en este país. Si hay alguna persona que
que cae después de esta solicitud escrita que he recibido del comandante de la policía es de su entera responsabilidad, porque usted desde esta mañana se está negando a coordinar con la Policía Nacional, que desde la mañana está diciendo de que su funcionario, su personal en la calle está siendo rebasado por las hordas delincuenciales que están en la calle destruyendo toda la paz. Les ruego, como boliviano, cumpla con su labor. No queremos derramamiento de sangre. Usted va a ser el responsable de todo lo que suceda en este país si después de este pedido y después del pedido que yo le hago como presidenta del Senado, no coordina con la policía para acabar con estas delincuencias que están ahora en la calle. Esas fueron las imágenes de ese momento. Para el 12 de noviembre, Yanine Áñez indicó que había vuelto a la asamblea y que el compromiso era que parlamentarios del movimiento al socialismo iban a participar de la sesión. Sin embargo, hubo una contraorden que había dado Adriana Salvatierra a su bancada para que no asistan. Reveló que entonces se le acercó a la asesora del Senado, Gabriela Díaz, y que ella le manifestó que Salvatierra había instruido que no se lleve adelante la sesión. Según Yanine Áñez, la funcionaria había respondido a Salvatierra que ya no era presidenta del Senado. Como la asesora se sentía amenazada y muy asustada, Yanine Áñez le dijo que está tranquila porque le iban a proteger. Yanine Áñez calificó lo sucedido como un boicot, pero tomando en cuenta que la crisis social, política en el que estaba el país, se decidió llevar adelante la sesión en la cual asumió la presidencia. Acotó que en ese mismo día salió el comunicado del Tribunal Constitucional que avaló el mecanismo de sucesión que dio pie a su investidura. Instalamos la 198ª sesión ordinaria debido a la emergencia. Nuevamente precisó, en ese momento sensible, muy peligroso, los que cometieron incumplimiento de deberes fueron los senadores del movimiento al socialismo. Al no asistir a la sesión convocada, enfatizó Yanine Áñez. Entonces, Yanine Áñez fue investida como mandataria. Respecto a la fotografía que dio la vuelta al mundo, en que un militar parecía ponerle la banda presidencial, aclaró que no recuerda quién la posesionó, pero aseguró que no era ningún militar. Aseguró que el uniformado solo le acomodaba la banda. Y así, Yanine Áñez termina revelando que se reunió con Luis Fernando Camacho y Marco Pumari antes de llegar a la presidencia. Son los descargos del nuevo proceso legal planteado en su contra bajo los cargos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, incumplimiento de deberes y prolongación de funciones. La expresidenta Yanine Áñez reveló que el 11 de noviembre de 2019, un día antes de llegar al poder, se reunió con Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, entonces líderes de organizaciones cívicas de Santa Cruz y Potosí, en el Hotel Casa Grande de La Paz. Esta información está incluida en la declaración que hizo Yanine Áñez, encarcelada de manera preventiva desde marzo, ante los fiscales que ahora la investigan por resoluciones contrarias a la Constitución y otros delitos que pudo cometer cuando asumió la presidencia. Yanine Áñez les dijo a los fiscales que ella llegó a La Paz el 11 de noviembre para contribuir también a una salida constitucional al vacío de poder que se produjo cuando Evo Morales renunció a la presidencia tras un informe de la OEA que halló irregularidades en las elecciones de 2019. En su declaración que se produjo entre el 7 y el 8 de junio en el penal de Miraflores, la exmandataria relató que llegó a La Paz en un vuelo de Amazonas junto al senador Óscar Ortiz, quien fue su correligionario en el opositor Movimiento Demócrata Social. Yanine Áñez, que estuvo en Trinidad desde las fallidas elecciones del 20 de octubre, recordó que cuando aterrizó en el Alto
tuvo que ser trasladada en un helicóptero hasta el colegio militar porque los accesos a esa terminal habían sido cerradas por los seguidores de Evo Morales. La idea de esa operación era llegar a la sede de la Asamblea Legislativa, según recordó, para viabilizar esa salida junto con la bancada del Movimiento al Socialismo. Luis Fernando Camacho me mandó a decir que previo a llegar a la Asamblea era preciso que nos encontremos. Llegando al hotel subí yo sola, ahí estaban como 8 personas, estaba Marco Pumari, Jerjes Justiniano, Luis Fernando Camacho. Al resto no los conocía, manifestó. Según Yanine Áñez, esa fue la primera vez que se encontró con el líder cruceño, quien desde el 3 de mayo es el nuevo gobernador de Santa Cruz tras la victoria electoral en los comicios subnacionales de marzo. Me dijeron que era un movimiento ciudadano, que no era de ningún partido político. Dijeron que buscaban una sucesión constitucional para pacificar al país. Me dijeron que si yo estaba ahí era porque mi cargo es lo más apegado a la Constitución, que es la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores, puntualizó la exmandataria, según este relato. En el relato presentado a los fiscales, la expresidenta recordó que también se reunió con Arturo Murillo, quien entonces era senador por Cochabamba, además de otras personas que terminaron formando parte del gobierno transitorio. Luis Fernando Camacho fue denunciado por la exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, por los delitos de conspiración, sedición y terrorismo. Precisamente por este caso declaró en 2 ocasiones ante el Ministerio Público durante la campaña electoral subnacional. La expresidenta también explicó que ese día, cuando llegó a La Paz, tuvo que salir de la Asamblea Legislativa disfrazada y ante las amenazas de grupos radicalizados que habían amenazado con una guerra civil y en medio de la destrucción de varias unidades policiales. Recordó que fue maltratada por el excomandante de las Fuerzas Armadas, William Calimán, cuando le pidió respaldo en favor de la policía para pacificar la ciudad. Negó así que ella hubiese alentado a esas fuerzas a reprimir a la población. Por este caso, Yanine Áñez está siendo procesada como ex senadora y por la vía ordinaria. El Tribunal Supremo de Justicia ya solicitó al Legislativo una autorización para 3 juicios de responsabilidades por las decisiones presuntamente ilegales asumidas en su gobierno. A la fecha, Yanine Áñez ya está 87 días con detención preventiva y esta es su declaración sobre los hechos ocurridos antes de su posesión, 72 horas antes de la posesión de Yanine Áñez. ¿Quiénes estaban involucrados? Carlos Mesa, Arturo Murillo, Jerjes Justiniano, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Yanine Áñez? ¿Cuánto creen ustedes que sea cierto de la declaración de Yanine Áñez? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto sobre lo que opinan que ocurrió en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.